esta ligera punta. La podemos solucionar con un martillazo para que no vaya ahí a molestar al muertito. ¿Cómo están, amigos? Pues para lograr un producto como este, sin duda tenemos que pasar por varias etapas de fabricación, todas muy interesantes. Es por eso que hoy en nuestro canal vamos a empezar una serie para todos los que están interesados en cómo se fabrica este tipo de productos, aparte de las urnas, equipos de velación y todo lo que tenga que ver referente a este ramo. Entonces vamos a empezar a hacer una serie de la construcción y fabricación de cada uno de los detalles que conlleva hacer un producto como este. Sin duda hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo también en los interiores, el tapizado, el herraje, en fin, varias cosas interesantísimas. Al final de esta serie, mi intención es que tú logres hacer un ataúd no solo como este, sino que por lo menos sepas hacer 3 o 4 modelos diferentes. Y vamos a estar subiendo mucho contenido, claro, si ustedes nos ayudan a compartirlo, a darle like y por supuesto dejando sus comentarios, sus recomendaciones, ¿ok? Y para poder hacer un ataúd como este que ustedes están viendo, pues tendremos que empezar la fabricación como en una casa, de abajo hacia arriba. Es por eso que lo primero que vamos a aprender a hacer es el casco de nuestro ataúd. En este primer video vamos a aprender qué medidas debe de llevar, cuáles son las medidas estándar, aunque hay medidas especiales que ya hablaremos más adelante dentro de esta misma serie, y cómo hacemos todas las molduras que lleva además de la bóveda. También haremos otros modelos. Pues si te interesa y quieres aprenderlo, pues no pierdas detalle, quédate hasta el final de este video. Pues bien, vamos descubriendo entonces un material que ya tengo por aquí. Tengo tabla de pino en 20 y 25 centímetros. Y por aquí tengo otros materiales, vean. Nuestro MDF de 2.5, que por aquí tenemos 10 hojas. Por aquí tengo otras hojas de enchapado, MDF enchapado de Okume. Y por aquí tengo triplay de Simbra. Entonces, pues vamos a descubrir cómo comenzamos el habilitado. Pues bien, amigos, lo que estamos habilitando aquí es MDF enchapado en 15 milímetros y vamos a aprovecharlo en su totalidad. Para poder hacerlo, ya que tenemos 1.22 de ancho, vamos a sacar 4 tiras de 30 centímetros que a lo largo serán aprovechadas en su totalidad. Es importante que no perdamos detalle sobre las medidas para poder ir aprovechando al máximo todos los materiales y tengamos, por supuesto, una mejor utilidad. Bien, y entonces ahora ya tengo por aquí 20 tramos. Ahorita que armemos el casco les voy a dar las medidas exactas de cómo queda, pero lo siguiente pues será el habilitado. Vamos a cortar a lo largo, pero ¿de qué tamaño? Bien, como ya dijimos, lo primero que vamos a armar pues es la parte de abajo de nuestro cajón, que es el casco como tal. Entonces esto es lo que hemos habilitado y lo que vamos a habilitar a continuación para armar propiamente la caja. Por aquí tengo unas medidas que realmente yo considero que aunque pudieran ser estándar, están chicas. Entonces yo le voy a dar un poquito más a esta medida. ¿Okay? Ahorita vamos a descubrir a qué tanto. Entonces primero vamos a armar el casco y ya después nos seguiremos con la tapa de la caja. ¿Okay? Entonces vamos a habilitar. Y bueno, claro, también tendremos que trozar o cortar los largos, ya sea para los costados del casco como los cabezales. Al final del video vamos a descubrir, por supuesto, las medidas exactas a las que queda tanto interior como exterior. Bien, y ahora ya tengo el habilitado para 5 cajas, 5 costados, más bien 10 costados para 5 cajas, y estos tramos que también son para armar 5 cascos. Pues bien, estamos listos para empezar el armado de los cascos o la parte de abajo de nuestro ataúd. Vamos a armar estos que son totalmente cuadrados, porque vamos a ver otro modelo más adelante. Pero vamos a comenzar con este. ¿Okay? Ya tengo las 4 piezas que van a armar el casco, entonces vamos a comenzar. Durante el armado, y aunque irónico parezca, pues vamos a estar ocupando los adhesivos correctos, en este caso pegamento 850 en las cabezas para el armado de este casco.
Y lo que voy a usar para armar es pija de 8x2. Esto a medida que vayamos añadiendo elementos a nuestro casco se va a ir reforzando cada vez más. Ahora, para poder continuar, necesito cortar lo que será el fondo del casco y también vamos a traer los refuerzos que pondremos antes de pegarlo. Entonces vamos al habilitado del fondo y ya regresamos acá para continuar. Bien, para los fondos tenemos estas hojas que es de cimbra en 15 milímetros. Vean, no tiene que ser clase. Lo que sí es recomendable pues que sea triple porque pues tiene que cargar el peso. Entonces pues vamos a cortar el ancho para poder continuar con nuestro casco. Vamos a poner el punto de la sierra y a cortar. Llegado el momento de cortar el triple de cimbra para los fondos de nuestros cajones, lo primero que voy a hacer es quitar el exceso de largo. Recuerden que estos van a quedar más o menos como a 1,90, ahorita les digo la medida, pero para que podamos aprovechar el excedente en el largo de esta hoja, pues primero lo cortamos, después ya sacamos los dos fondos que salen de cada hoja. Venga, ya por aquí tengo entonces 10 fondos para 10 cascos de cajas. Terminando esta serie, tú vas a aprender a hacer al menos 3 o 4 tipos de caja diferente. Es que no se vayan, vamos a continuar. Bien, pues ya tengo aquí los fondos para los cascos de nuestros ataúdes. Entonces voy a poner 3 refuerzos a lo largo del casco. Vamos a atornillar y por supuesto aplicaremos su pegamento y pondremos atornillado lo que será el fondo de este casco. ¿Okay? Entonces pues divido en 4 espacios para que me queden 3 refuerzos. Bien, pues viene la colocación de estos refuerzos, que es un procedimiento que no puede faltar. Esto va a reforzar la estructura, sobre todo en el fondo, que es el que va a cargar bastante, o mejor dicho, la parte donde sobrecae la mayor parte del peso cuando llegue el momento de usar este ataúd. Y por supuesto también el fondo tiene que ir con suficiente pegamento y todo con pija, siempre con pija. Perno de acero, decía mi papá. Y bueno, aparte del clavo, también vamos a poner unas pijas para reforzar, pero esto queda bastante bien así como lo ven. Ahí tenemos el casco ya. Ahorita les comparto las medidas digamos que esta es una medida estándar. Entonces ahorita les comparto tanto la medida interior del casco en el ancho y el largo y la altura, por supuesto, ya con el fondo. Para el otro diseño de casco, que es diferente, no va a quedar cuadrado, vamos a necesitar hacer un ángulo, cortar un ángulo en 22.5 que ya tengo puesto en el inglete. Ok, con ese ángulo voy a empezar a habilitar y ahorita les platico en qué medidas. Y por supuesto también para trozar estos cascos que serán diferentes, prácticamente son 8 lados por casco. El ángulo que vamos a necesitar cortar es de 22.5
para que lo tomen en cuenta siempre que vamos a armar un cuadrado con 8 lados, pues tendremos que usar este ángulo. Siempre 22,5, que es, digamos que la mitad de 45 cuando armamos con 4 lados. Bien, ahora de estos sobrantes que tengo aquí, voy a sacar tramos de 9 centímetros. Okay, aquí nos van a salir 2. Entonces, en teoría nos debe de alcanzar exactamente para el casco completo. Y si no, pues podemos completar con sobrantes. Entonces, si yo tomo la medida, por ejemplo, de este tiene 23,5. Entonces, perfectamente me salen 2 piezas de 9 centímetros de ancho. Aquí vamos a cortar estas piezas y ahorita continuamos con lo que sigue. Perdón, van a quedar de 9,5. Dije de 9, no sé por qué. Bueno, ponemos nuestro trazo a los 9,5 y vamos a cortar 2 piezas de cada sobrante. Ven cómo perfectamente salen 2 piezas del sobrante. Obviamente, para cada casco o para cada caja necesitaremos 4. Entonces, para los 5 que vamos a armar, vamos a necesitar 20. Bien, pues vamos a armar este modelo de casco de ataúd, que ya tengo por aquí las 4 piezas de los esquineros listas y las 4 piezas que van a armar el casco del ataúd. Pero también he cortado estas tiras que van a ser el refuerzo en la parte de abajo de 5 centímetros, 2 centímetros de grueso, y tienen la medida interior del casco. ¿Ok? Entonces, pues vamos a armarlo. Ya armado les doy los detalles de cada pieza y de qué medida queda una vez ya armado. ¿Sale? Pues vamos a comenzar. Vamos armando las herramientas que vamos a necesitar. Tapadora. Nuestro pegamento también por aquí. Vean cómo lo vamos a hacer. Bueno, voy a cambiar el ángulo para que puedan ustedes tener, yo creo que una mejor visión. Bien, comencemos. Vamos a tomar una de las piezas de nuestro casco y vamos a tomar un esquinero. Comenzamos, vamos a poner suficiente pegamento. Esto como quiera, más tarde iremos reforzando nuestro casco, ya verán de qué modo. Es importante que no pierdan detalle. Ahorita también les voy a hablar del ángulo que tiene el corte que tiene el esquinero, y voy a poner grapa por encima de este modo. Damos vuelta y también por el otro lado. De hecho, prácticamente la grapa solo nos ayuda a sostenerlo. Ahorita vamos a ver cómo es que queda bastante bien pegado. Vean de este modo. Y entonces va a quedar una pieza de este modo. Voy a armar la otra. Así me van a quedar estas dos piezas. Ahora, la voy a ubicar aquí. Ya está de este lado. Para que entonces ahora pongamos los largueros. Voy a empezar por este lado. Lo acomodamos y de igual manera, con suficiente pegamento. Y lo voy a hacer lo mismo de aquel lado.
Como pueden ver, este es un poquito más complicado de armar, un poquito nada más, a diferencia del cuadrado, pero va a lucir muchísimo mejor que el otro. Entonces también ponemos suficiente pegamento en esta parte para poner este costado. Y como pueden ustedes ver, ya tiene ahí la forma básica, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos para que quede perfectamente pegado? Ustedes se preguntarán. Ocuparemos dos refuerzos como estos para ponerlos al centro, pero solamente para sostener. Bien, he puesto estos refuerzos solamente presentados. Esto es para que ahorita que apriete no se pandee en la parte de adentro. Pero vamos a ver por qué. Necesitaremos nuestro cincho y nuestra matraca. Vamos a ubicarlo al centro de nuestro casco y vamos a comenzar a apretar. Voy a usar otros dos refuerzos de estos en la parte de abajo. Este es para que no se maltrate con la matraca. Vamos a apretarlo y a cerciorarnos de que todo quede perfectamente como queremos. ¿Ok? Que vayan cerrando las esquinas, los cortes. Bien, pues ahí tenemos armado esta primera estructura, este primer casco de ataúd. ¿Ok? Vamos a dejar secar. Algo importante mientras seca es checar que esté escuadra por ambos lados. ¿Ok? Cerciorándonos de que esté escuadra, pues ya no tendremos ningún problema a la hora de poner nuestro fondo, poner todo lo que sigue. Entonces, una vez que ya seca, podemos retirar entonces nuestro sargento, nuestro cincho. Vean cómo va a quedar, ya queda perfectamente pegado. Bien, una vez que ya tenemos nuestro casco o la estructura perfectamente pegada, vamos también a poner los refuerzos. 3 refuerzos vamos a poner para poder fijar nuestro fondo que ya tenemos por acá. ¿Okay? Entonces dividimos para poner nuestros 3 refuerzos y vamos a pegar nuestro fondo a continuación. Listo. Ahora que ya tenemos nuestros refuerzos, vamos a poner suficiente pegamento para pegar nuestro fondo. Yo nunca he visto un caso donde se esconde algún ataúd, pero dicen que ha habido casos. Más seguro que quede bien pegado. Bien, y vamos a poner nuestro fondo entonces. Listo, ahí está perfectamente ya pegado nuestro fondo. Vamos a darle la vuelta. Y así es como nos va a quedar este casco. Vean, un modelo diferente al que hicimos anterior. Perfectamente reforzadito, sobre todo con el fondo. La esquina del fondo que sobresale aquí, no la vamos a quitar. Esa se va a quedar. Ya van ustedes a ver qué sentido tiene. Pero bueno,
Vamos a armar las otras 4 piezas que nos hacen falta de este modelo y ya podemos continuar. Vamos allá. Y bien, les voy a dar las medidas de este primer casco, tanto interior como exterior. El tornillo que hemos puesto para la fijación del fondo sobre el cargador que tenemos o el refuerzo que tiene el casco sobresale ligeramente porque es de 1,5. Entonces, esta ligera punta la podemos solucionar con un martillazo para que no vaya ahí a molestar al muertito. Pues vamos a hablar ahora sí de las medidas. Esta para mí sería una medida estándar. El interior de la caja tiene 54 centímetros de ancho. El interior tiene 1,88 m. Por fuera tiene 1,91 m. Y a lo ancho por fuera tenemos 57 centímetros. ¿Ok? La profundidad que tenemos aquí es de 30 centímetros. Hemos cortado nuestras hojas y hemos sacado 3 tramos. Entonces nos van a quedar de 30 centímetros. Ya con el fondo queda a 31,5. ¿Ok? No es una regla que tenga que ser de este tamaño, porque yo he visto incluso unas más angostas. Ahora sí que para mí se me hace muy estrecha, pero bueno, no es que tenga que ir muy cómodo, pero sí que tenga la medida suficiente, ¿no? Entonces, pues ahorita les voy a dar la medida del otro casco que es cuadrado, que es diferente a este, y ya nos vamos al siguiente paso. Bien, ahora vamos a ver en el caso de este, que es diferente al que vimos anteriormente. La única es que, pues aquí tenemos las esquinas, pero ahí está cortado un tramo de 9,5 centímetros. Van a ver más tarde para qué es y por qué. Entonces, de modo que tiene 8 lados, digamos. Entonces es diferente a este. Pero, sin embargo, las medidas interiores van a ser exactamente las mismas. 54 interior en el ancho, por fuera 57. 1,88 m de largo por dentro y por fuera 1,91 m. Volvemos a la profundidad, que va a ser de 30 centímetros, y por fuera ya con el fondo va a ser de 31,5 centímetros. Esa es la medida estándar de un casco para ataúd. Bien, pues ya pueden ustedes ver las principales diferencias de estos dos tipos de casco, uno totalmente cuadrado y uno con las esquinas armadas de este modo, que llevarán algún adorno en la esquina. Ya lo vamos a ver más adelante. Ya hablamos un poquito también de las medidas. Digamos que esta medida estándar está más o menos calculada para un tipo como yo, por ejemplo. Si yo me paro, por ejemplo, al interior del casco, vean, el ancho, tenemos 54 centímetros de ancho, que es más o menos lo que yo tengo de espalda. Yo mido 1,85 m, aquí tenemos 1,88 m, por eso les hablo de que esto es una medida estándar. Ahora bien, para poder seguir trabajando con estos cascos, pues necesitaremos las molduras correspondientes, tanto de la parte de arriba como la parte superior, y poder empezar ahora sí lo que será la tapa junto con la bóveda. Pues ahí lo tenemos, amigos. Vamos a continuar con los demás videos. Fantástico, amigos, gracias por haber llegado al final de este video. Si te ha gustado este contenido, por favor regálanos un like, compártelo para que más gente lo pueda ver. No se te olvide dejarme tus comentarios. Yo, como siempre, te voy a dejar 2 recomendaciones de videos. Son videos muy interesantes para que los puedas ver. Yo te veo en los próximos videos de esta serie.